El objetivo del bloque 1 es aprender las diferentes ideologías del siglo XIX y su contexto histórico. Me servirá para aportar puntos de vista con apertura y considerar a otros. Los temas que se verán a continuación son proyecto monárquico, proyecto republicano, Constitución de 1824 e invasión española. El proyecto monárquico. En 1821 comenzó la historia de la construcción de nuestra nación. No se sabía en qué consistía, y nuestra tarea era definirla y conformarla como tal. Cuando la oligarquía criolla consumó la independencia, se decidió que la nueva nación iba a ser gobernada por una monarquía. Los tratados de Córdoba, firmados por Agustín de Iturbide, establecieron que esta América se reconocerá por nación soberana e independiente. Al poco tiempo, y debido a que las Cortes españolas rechazaron el ofrecimiento del Tratado de Córdoba, Iturbide vio la oportunidad de convertirse en el emperador de México. En 1822, mayo 21, Iturbide fue coronado en la Catedral Metropolitana. A pesar del optimismo y la fiesta por coronación a Iturbide, estaba la crisis financiera. Los 10 años de guerra habían acabado con la producción de minas y haciendas. También estaba el intenso debate ideológico sobre la pertinencia o no de la monarquía. Entrevista a Agustín de Iturbide. Estamos aquí presentes con el señor Agustín de Iturbide. Dígame, señor, ¿usted qué medidas tomó para resolver los enfrentamientos políticos? Cuénteme. Bueno, pues esto provocó enfrentamientos políticos y pues opté por encarcelar a los diputados que se oponían. Esto provocó, claro, una rebelión organizada por oficiales del ejército y secundada por el Antonio de Santa Anna. Aparte de todo esto, también he llegado a escuchar del plan de Casamata. Cuénteme acerca de esto. Proclamado el 5 de febrero de 1823, exigió la elección de un nuevo Congreso y se logró la adhesión del antiguo insurgente, como Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y, ¿cómo se llamaba?, Vicente Guerrero. Don Agustín de Iturbide, muchísimas gracias por estar aquí presente en esta apreciada entrevista y que nos haya contado usted un poco de los hechos pasados. Sinceramente, muchas gracias. El placer fue todo mío mostrarle un poco más de la historia de nuestro México. Así nos despedimos de este maravilloso programa el día de hoy. Hasta luego. Proyecto republicano. Al finalizar el Imperio Mexicano, la nación mexicana no existía. En medio de la inestabilidad política, se convocó un Congreso Constituyente para elaborar la Constitución que daría organización al gobierno. En 1823 existía un acuerdo. México debía adoptar un régimen republicano. Existían dos proyectos distintos de república, el que pugnaba por el federalismo y el que insistía en el centralismo. Los federalistas defendían la soberanía y autonomía de los estados para que estos tuvieran mejor organización y mayor libertad. Los centralistas querían el establecimiento de un gobierno nacional fuerte que controlara y mantuviera la unión de la nueva nación. El Congreso Constituyente firmó en enero de 1824 un acta constitutiva que estableció que nuestro país se llamaría en adelante Estados Unidos Mexicanos. El 4 de octubre de 1824 se juró la Constitución de 1824. La Constitución de 1824. En la Constitución quedó establecido que los Estados Unidos mexicanos estaban constituidos por 14 estados, 4 territorios y un distrito federal. El Poder Ejecutivo estaría representado por un presidente y un vicepresidente, electos por los congresos estatales cada 4 años. El Poder Legislativo quedó representado por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Y el Poder Judicial quedó integrado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales. Una de las características que hacen tan importante la Constitución de 1824 es la unión del orden jurídico religioso
y las ideas ilustradas y liberales. Para mediados de 1829, España no había reconocido la independencia de México y el Consejo de Ministerios del rey Fernando VII decidió iniciar la reconquista. El ejército mexicano logró la rendición del invasor el 11 de septiembre de 1829. España no reconoció la independencia sino hasta 1836. El precio de la redistribución del poder político fue la inestabilidad y anarquía que se vivió en las primeras décadas del México independiente. El objetivo de este segundo bloque es lograr identificar las características políticas, militares y sociales del gobierno del siglo XIX y aprender los gobiernos liberales y conservadores. Los temas que se verán son el proyecto de Lucas Alamán, la guerra de los pasteles, la guerra de castas, Benito Juárez, la migración, el desarrollo económico. Entrevista a Lucas Alamán. Estamos aquí con el señor Lucas Alamán, quien encabezaba al grupo de los liberales y se considera uno de los políticos mexicanos más importantes de la primera mitad del siglo XIX. Muy buenos días, señor Lucas Alamán. Muy buenos días a todos los que están viendo esta entrevista el día de hoy. Señor Lucas Alamán, ¿le podría hacer unas pocas preguntas? Sí, claro que sí, con mucho gusto les responderé. ¿Me podría decir qué era lo que más le preocupaba a usted? Claro, me preocupaba el desarrollo económico del país y las relaciones que tenía con los demás países. Oh, ya veo. Me gustaría que me aclarara la duda de qué sucedió durante el gobierno de Bustamante. Claro, durante este gobierno intenté cumplir con el pago de la deuda británica y también se fundó en este entonces el Banco de Avío. También participé tanto en este gobierno que algunos conocen el gobierno de Bustamante como la administración de Alamán. ¡Wow! Esto es realmente sorprendente. Pero dígame, ¿usted qué quería llegar con todo esto? Claro, mi objetivo principal con todo esto era la centralización política, militar y fiscal de este país. Y dígame usted, ya que Santa Anna terminó con el gobierno de Bustamante y quedó como presidente junto a Gómez Farías y los hombres de bien fueron excluidos de la administración de Gómez Farías. Por lo tanto, ¿qué opinaba usted acerca de eso, señor Alamán? Bueno, yo estaba totalmente en contra con las nuevas ideas liberales y pues acusé a los liberales de querer copiar el sistema y las costumbres de los estadounidenses. Bueno, señor Lucas Alamán, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista y resolvernos tantas dudas a toda esta gente que está sintonizando esta entrevista. De nada, señorita. Y ya saben, muchas gracias a todos los que nos están viendo y por conocer un poco más acerca de mi proyecto. Así es, y así nos despedimos el día de hoy. ¡Hasta luego! La guerra de los pasteles. En 1838 comenzó la primera invasión francesa en México, llamada popularmente la Guerra de los Pasteles. El gobierno de Francia tenía varias pendientes de pago que no habían sido cubiertas por México por la crisis. Entre ellas se encontraba el incidente de un pastelero francés, quien exigió el pago que había perdido. Gracias a las guerras que ocurrieron en México y agarrando esto como pretexto para exigir que se hicieran los pagos pronto, el rey Luis Felipe de Francia envió tropas para bloquear los puertos del Golfo. Los franceses, al bombardear Veracruz, dispararon un cañón y este hizo que Santa Anna perdiera la pierna. En marzo de 1839 se firmó un tratado de paz entre México y Francia, en el cual México se comprometió a pagar el dinero exigido y dar a Francia algunas ventajas comerciales. La guerra de castas. La guerra de castas. Las propiedades indígenas en la península de Yucatán pasaron a manos de los particulares, y por eso los indígenas quedaron desprotegidos y pasaron a ser sirvientes. En las haciendas de las cuales eran dueños, la mayoría eran mestizos y blancos.
el gobierno yucateco sufría de divisiones que hicieron que los grupos mayas, que estaban hartos e inconformes, iniciaran la guerra. El gobierno yucateco sufrió de divisiones que hicieron que los grupos mayas que estaban hartos e inconformes iniciaran la guerra. En 1847 fue el primer levantamiento, pero fue cancelado por el gobierno de Yucatán. Los mayas respondieron de forma brusca con una guerra más fuerte y sangrienta, en la cual no solo los yucatecos participaron, sino Belice les daba armas a los mayas, al mismo tiempo que el gobierno pedía ayuda a España y Estados Unidos. La guerra de castas tuvo varias consecuencias. Una de las principales fue la división territorial de la península de Yucatán en los estados de Quintana Roo, Campeche y el mismo Yucatán. Benito Juárez. Benito Pablo Juárez García nació en Oaxaca 21 de marzo de 1806 en la Ciudad de México. El 18 de julio de 1872 murió. Fue abogado y político mexicano, de origen indígena zapoteca, presidente de México en varias ocasiones, del 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el Benemérito de las Américas. Es célebre su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vivió una de las épocas más importantes de México, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional, siendo protagonista de primer nivel de esta época. Su biografía durante los años que ocupó la presidencia, casi en su totalidad, también la historia de México. Juárez sostuvo admirablemente su gobierno contra conservadores y franceses entre 1862 y 1867, peregrinado por México y los Estados Unidos. La migración. Al mismo tiempo, tanto el gobierno de Juárez como el de Lerdo de Tejada se esforzaron para atraer colonos extranjeros a nuestro país. Se les ofreció todo tipo de facilidades, pero sin embargo, los pocos contingentes que llegaron durante esta época, en su mayoría españoles, franceses, ingleses y estadounidenses, prefirieron las ciudades que el campo y el comercio que la agricultura. En el siglo XIX se dieron dos tipos de migraciones importantes. Una fue el desplazamiento obligatorio de los pueblos yaquis a la península de Yucatán y la otra fue el proceso de colonización al interior del territorio con familias de origen extranjero. El desarrollo económico. Otra de las medidas que tomaron los gobiernos de Juárez y Lerdo para dotar de fondos al gobierno federal fue la venta de los bienes eclesiásticos, previamente expropiados. Esta medida benefició a los empresarios. El desarrollo económico. Otra de las medidas que tomaron los gobiernos de Juárez y Lerdo para dotar de fondos al gobierno federal fue la venta de los bienes eclesiásticos. Esta medida benefició principalmente a los empresarios mexicanos y extranjeros, quienes compraron terrenos e inmuebles a precios muy por debajo de su valor, favoreciéndose además la creación de nuevos latifundios. A pesar de los esfuerzos e iniciativas por impulsar la producción agrícola a gran escala, la agricultura continuó siendo básicamente para el autoconsumo, con algunas excepciones como el café y la caña de azúcar en Veracruz. Nacieron sociedades de trabajadores y estas fueron agrupadas en el Gran Círculo de Obreros de México, que es la organización que combinaba las ideas liberales con las ideas socialistas que se encontraban en boga en el continente europeo.